Dale. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir y Vencerás, un podcast de análisis político y cultural con conciencia de clase y perspectiva de género, o que al menos lo intenta, desde el desierto más al norte del sur. Lo que hablábamos el otro día, ¿no? Era esta necesidad de formar una voluntad popular, y la forma de hacerlo era, primero que nada, irnos juntando. Ahorita pues virtualmente tendrá que ser la gente que forma parte de organizaciones, colectivos, especialmente la gente que no, pero conoce de algunos en su ciudad o su comunidad, en su barrio, ir creando esas redes para conversar, dialogar, hacernos preguntas tan básicas como ¿qué queremos entre todos? ¿Qué necesitamos? ¿Cuál sería una forma legítima de representación? Pero tener en la mira una voluntad, y la suma de esas voluntades sería la voluntad popular. Al final de cuentas, a pesar de la militarización, a menos de que se vuelva un mundo así como la Matrix, el poder eventualmente cae sobre la mayoría de la gente, pues sobre las mayorías. No hay ejército tan grande que pueda matar a su propia gente, pero también porque los mismos cuadros del ejército vienen de la gente más vulnerable, más necesitada, la que no tiene otras opciones, salvo los cuadros ya mayores y los generales que vienen de familias mínimo de clase media o con tradición militar, que quizá escogieron eso precisamente para no estar en la maquila. Al final de cuentas, el drama sí es de vida o muerte, o de esclavitud y libertad. Comentábamos sobre cuánta gente mata el coronavirus y cuánta gente mata las condiciones de vida que este sistema mundo produce, de hambre, de enfermedades, de deshidratación, de guerras. La alternativa no es volver a como estábamos, porque como estábamos se muere más gente, sino que es hacer uso de todo ese dinero que está ahí sin hacer nada, que es dinero que se han ido robando las grandes fortunas, ponerlo en uso, salvar a toda la gente, alivianarla, decirle quédate en la casa y no hay bronca, y regresar pues a otro mundo. Tú lo decías en otro programa, no vamos a poder viajar una vez al año, una vez cada 2 años a la otra parte del mundo, pero el mundo tampoco aguanta que eso se hiciera, pues no iba a aguantar. Para empezar, si salimos de esta crisis económica de salud, la que toca es la crisis ambiental, y para eso sí también hay que prepararse bastante. Lo que la cuarentena también ha dejado o ha hecho es dejar a la intemperie a los trabajadores, porque al final de cuentas nadie, ni el gobierno, se está haciendo cargo de ellos. Desde el punto de vista empresarial, la deuda tiene que ser adoptada por el Estado, es decir, por todos, y sin embargo ellos no quieren tomar deuda si la necesitaran para poderles pagar a sus trabajadores o poderles garantizar condiciones de trabajo seguras, dignas. Alguna gente también va a estar dispuesta a entregar sus libertades en base a la seguridad. O sea, inclusive tengo una tía que si un día tocan a su puerta y abre y es una persona que le enseña una identificación oficial de gobierno y le dice, buenas tardes, señora, le vengo a cobrar el impuesto del aire, mi tía lo paga. Hay gente que va a estar dispuesta a pagar por su seguridad y la de su familia, especialmente por la desinformación, por lo separados que estamos. Quizá para plantear algunas miras hacia el futuro, ¿tú cómo te imaginas esta organización o este organizar tan necesario? Todo parece imposible hasta que se hace, y tal vez nuestros radioescuchas, al escuchar las propuestas que estamos poniendo sobre la mesa, piensen que es muy difícil lograrlo, pero quiero recordar que grandes hazañas se han logrado en la historia de la humanidad cuando se ha tenido el valor para llevarlos a cabo. Y quiero hablar de 3 sucesos históricos en la historia de México que nos ejemplificar lo que estoy diciendo. En el siglo XIX, en plena guerra de reforma, en algún momento de los inicios de esta guerra, estando Juárez huyendo de los ejércitos conservadores, fue emboscado en una casona de Guadalajara. Y frente al pelotón de fusilamiento, su secretario Guillermo Prieto se interpuso entre el mandatario y estos asesinos, y con un discurso que la historia no alcanzó a registrar, pero cuya frase fundamental es "los valientes no asesinan", convenció a los militares conservadores de dejarlos ir. Y gracias a ello, Juárez pudo partir del puerto de Manzanillo, darle la vuelta al continente y regresar por Veracruz al país para continuar la guerra de reforma y ganarla unos años después. También unos años después, en el 47,
Uno de los batallones que acompañaban al ejército estadounidense, formado sobre todo por irlandeses, católicos, todos ellos, era el batallón de San Patricio, y es recordado en la historia de México porque a las puertas de Ciudad de México, durante la batalla de Churubusco, voltearon bandera, se pasaron al lado mexicano y lucharon junto con el ejército mexicano en contra del ejército invasor, porque se dieron cuenta de la injusticia de esa intervención extranjera en nuestro país. Y para terminar, hablar del general Felipe Ángeles, un general artillero del ejército porfirista que fue formado en Prusia, enviado por el propio Porfirio Díaz para conocer más sofisticadas de su época, y cuando volvió a México estaba la revolución y se pasó del lado villista. Fue el artillero estrella de Pancho Villa y lo acompañó en todas sus campañas. De hecho, estuvo al lado del presidente Madero en Palacio Nacional cuando fue apresado por el golpe de Estado que terminó en su muerte y la del vicepresidente Pino Suárez, y sobrevivió a ese trance para formar parte de las filas revolucionarias posteriormente. Aquí tenemos 3 ejemplos entonces de que sí es posible empatizar o hacer que empaticen los agentes del Estado, sean militares o policías, con las reivindicaciones populares, porque tenemos que fomentar su identidad y su sentimiento de clase. Efectivamente, forman parte del pueblo mexicano, pero no de la forma proselitista en que lo plantea López Obrador para impulsar la Guardia Nacional, sino porque efectivamente han salido de las mismas familias humildes y han encontrado como vía de formar parte de las Fuerzas Armadas del país. Tenemos que ganárnoslos, pero con fundamento, mostrándoles la justicia de las reivindicaciones de este pueblo y formando un frente común en contra de los intereses que quieren avasallarnos. Para añadir otro ejemplo, poco después de la Revolución Francesa fue el golpe de Estado de Napoleón y luego las guerras napoleónicas en Europa, donde el ejército francés se abrieron paso hasta Rusia. Y poco tiempo después, los esclavos africanos en Haití se rebelan en contra de los franceses que estaban ocupando la isla y que los tenían subyugados a ellos. Por ende, Francia manda a un ejército para combatirlos, y al ejército francés, que en Europa estaba subyugando a monarquías, se había ganado la solidaridad de mucha gente que estaba cansada del feudalismo. Para solidarizarse con este proyecto de la Revolución Francesa, se fueron también a combatir lo que les habían dicho era una insurrección en contra de Francia. Pero la sorpresa fue que cuando llegaron a la isla y cuando empezaron a avanzar para enfrentarse a este ejército enemigo que supuestamente estaba rebelándose en contra de los ideales de la Revolución Francesa, lo que encontraron fue no el ejército esclavo, sino a las multitudes de esclavos que estaban cantando la Marsellesa, que era el himno que habían hecho en Francia o la Revolución Francesa cuando se liberaron del rey. Y lo que pasó fue que muchos soldados voltearon fusiles y se pusieron a pelear del lado de los esclavos, porque reconocieron que la razón por la que ellos estaban ahí no era someter a gente, sino al contrario, era liberarlos. La primera parte de organizarnos tiene que ser esta toma de conciencia fomentada por el intercambio de información. Información puesta a debate, información sometida al escrutinio del análisis de cada una de las personas dentro de ese diálogo. Por lo tanto, quienes nos están haciendo el favor de escucharnos tienen una responsabilidad consigo mismos, y es no quedarse solamente con las ideas que compartimos, polemizarlas y problematizar cada una de ellas. Siempre voy a insistir en que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros y que pongan en cuestión las ideas aquí planteadas, para ir formándonos un núcleo duro de interpretación de la realidad que nos permita tomar acción. Esta toma de acción es directa, necesita ser directa, pero no necesariamente es violenta en primera instancia, porque la ortodoxia, digamos, de la izquierda nos dice que la acción directa se concreta en actos de rebeldía y violencia, y la rebeldía no tiene que ser violenta necesariamente y no tiene que ser violenta siempre. La rebeldía tiene que ver con esta formación de formas alternativas de vida, estas modificaciones en nuestros hábitos de consumo y de producción. Esto es la base del cambio estructural que estamos buscando. Consumir diferente, consumir menos, no aspirar a la forma de vida americana y este conjunto de consumismos artificiales que nos ofrece el mercado. Ese es un punto de partida y es interno, digamos. Este se realiza en la base de la organización social.
En segundo lugar, tenemos que reconocer que nos encontramos dentro de un sistema complejo que no va a ser desmontado fácilmente ni pronto. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de los pocos mecanismos que existen para influir en él en las condiciones actuales. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos una serie de responsabilidades que no se agotan con el sufragio cada 3 años en una urna de votación. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de conocer quién es su representante en los distintos niveles de gobierno. ¿Quién es el diputado que lo representa en el Congreso local? ¿Quién es el diputado federal que se encuentra en el Congreso representando su distrito electoral? ¿Y cuáles son los senadores que se encuentran representándoles en la Cámara Alta del Poder Legislativo? Identificarlos para empezar a llenar sus buzones, sus correos, sus WhatsApp, de la serie de demandas que conformen la voluntad popular y que va a resultar de este intercambio de ideas y este debate abierto entre la sociedad. Un elemento positivo de esta crisis puede ser la politización de una sociedad que ha delegado el quehacer político en una clase política depredadora y aprovechada, oportunista. Abrir el debate, participar de él, dejar de pensar que hablar de política es de mal gusto y entender que la política nos afecta a todos y lo estamos viviendo el día de hoy en carne propia. Tenemos que tener muy claras cuáles son las exigencias y reivindicaciones que vamos a defender y obligar a nuestros representantes a que no voten según el mandato del partido que los cobija, sino según la voluntad popular de sus representados, porque esa es la base teórica del sistema representativo democrático. No ha sido así porque se ha convertido en un sistema de partidos. Así que entre las cosas que tendríamos que estar defendiendo ahorita de manera inmediata es la exigencia a que los legisladores no solamente impidan la obligatoriedad del regreso a los puestos laborales, sino que además rechacen la iniciativa de la Coparmex sobre el llamado salario solidario y por el contrario exijan una negociación sobre este planteamiento. En primer lugar, que todas las empresas que forman parte de los organismos empresariales paguen el conjunto de deudas que tienen frente al erario público. Tienen que pagar impuestos como lo hace cualquier hijo de vecino como nosotros. Y en el pago de esos impuestos se puede financiar una parte importante del gasto público que representa afrontar esta crisis sanitaria. En segundo lugar, el planteamiento más radical que podemos poner sobre la mesa, ya lo dijimos, tienen que hacer uso de su riqueza acumulada para sostener el empleo. Tenemos que evitar la destrucción del empleo, la destrucción de las plazas laborales, y son ellos, con sus ganancias millonarias, los que tienen que seguir pagando los salarios de los trabajadores mientras esta crisis nos mantenga en aislamiento. Eso es lo que nosotros debemos reivindicar como voluntad popular y eso es lo que le tenemos que exigir a los representantes legislativos. Y una vez abierta esta vía, tenemos que seguir para avanzar en otras reivindicaciones, como negarnos a pagar una deuda extranjera que ha sido pagada por adelantado desde hace siglos. Ya dijimos en ocasiones anteriores que el norte global se capitalizó y se enriqueció con la extracción de minerales preciosos y con el trabajo esclavizado de las colonias del sur global, de las colonias de América Latina, de Asia y de África. No hay ninguna justificación histórica para que nosotros sigamos pagando una deuda que es artificial. Y en este punto entramos a un elemento que es el más problemático. Las intervenciones del norte sobre el sur generalmente se han justificado por el incumplimiento del pago de deuda. Esta es una de las batallas más grandes que tenemos que librar si queremos revertir y modificar el sistema económico actual. Y es una batalla que tenemos que hacer a través de esos 3 frentes. El debate político dentro de la sociedad, la organización popular que modifique formas de consumo y de producción y el uso de las vías democráticas existentes, por más imperfectas que sean, para influir en el sistema político y este sea realmente un dique de contención a los intereses y al poder económico. Desde el desierto más al norte del sur, y por un fin que no justifique los medios, para que el medio sea el fin.